Bueno, hoy voy a hablar un poquito del fútbol argentino, de todo esto que viene pasando con el Chiqui Tapia, con Estudiantes, con esta como famosa guerrilla que se formó entre algunos periodistas que defienden a Tapia contra otros que están en contra de Tapia. Obviamente el título del video, que es como una especie de burla a Pablo Carroza. Obviamente voy a aclarar de que este video no está hecho con el fin de faltarle el respeto a Pablo Carroza, porque no tengo nada en contra de él, ni de ningún periodista de los que estoy hablando, de ningún bando, porque yo creo que lo fácil, el camino fácil que tomaron la mayoría de los medios de comunicación, vía TikTokers, vía streamers, vía periodistas, es agarrar términos y repetirlos como loro, como secanuca, como caniche, pero no tienen un criterio propio para describir a la persona que hay detrás de esa representación. Obviamente yo no le voy a faltar el respeto a nadie. Obviamente tengo mis diferencias con lo que defiende Carroza, en este caso al Chiqui Tapia. Él tiene sus razones para defenderlo. Yo no considero que sea un operador, considero que es un tipo que tiene su forma de verlo y defiende algo que considera que está por encima de la figura de Tapia o de cualquier figura representativa del fútbol argentino, sino que hay cuestiones políticas de la política nacional que buscan afianzarse del fútbol argentino. Al menos eso es lo que él me hace ver cuando miro sus reacciones. Pero lo cierto es que en esta famosa pelea que se forma entre Pablo Carroza, Duca, Caruso Lombardi, yo no estoy del lado de ninguno. La verdad que es fácil ponerse del lado de Caruso Lombardi. En mi caso personal, tanto Carroza como Caruso me caen bien, me parecen tipos respetables. Caruso es un tipo que como técnico ha sido muy importante para Racing en la época de la promoción. Carroza yo lo he escuchado dando batalla a un montón de casos donde muchos periodistas se callaron la boca, como el caso de la chica que fue abusada sexualmente en Tucumán por los jugadores que jugaron en Vélez, que en ese momento jugaban en Vélez. Él llevó el caso del jugador uruguayo que fue condenado también por abuso sexual cuando estaba en Estudiantes, que ahora juega en Peñarol. Es un tipo que ha denunciado árbitros que han sido parte de apuestas deportivas clandestinas y lo ha denunciado y los han echado. Tiene causas nobles que para mí lo definen como un buen periodista, a pesar de que yo tengo mis diferencias en esta postura de defender a Tapia, porque él defiende a Tapia, al menos desde lo que yo entiendo, por quizás representar las asociaciones civiles por sobre las sociedades anónimas. Sin embargo, lo que vuelvo a decir, recapitulando lo que venía diciendo antes, esta famosa pelea que se está formando entre Caruso Lombardi y Carroza, pienso que es servicial a lo que quiere el poder. Y cuando me refiero al poder no me refiero al Chiqui Tapia o a Milei, sino lo que en conjunto representan ellos. Es decir, una dualidad, es decir, dos contrariedades oponiéndose, pero que en el fondo representan los mismos intereses. Y mientras es como la famosa partida de ajedrez donde los peones se matan entre ellos y los jugadores después se saludan. Yo no me cabe dudas de que Tapia y Milei tienen intereses similares y que de alguna forma probablemente se lleven bien entre ellos. No me cabe duda, por más de que te quieran vender lo contrario, por más de que en las redes sociales te quieran vender una realidad que no es la que termina representando el panorama político, porque la mayoría de los políticos son amigos entre ellos. Se pelean entre ellos para ser servicial a una dualidad y poner en contra a la gente. Lo que necesita los poderes políticos, ya sea del fútbol, ya sea de la política nacional, es que la gente se lleve mal. Ellos no se llevan mal entre ellos, después entre ellos se saludan. Por eso yo no estoy del lado de Caruso Lombardi ni de Carroza, a pesar de que yo los respeto a los dos, porque considero de que terminan siendo serviciales a una dualidad que no corresponde a la realidad del poder. Sin embargo, cuando Carroza, en esto lo tengo que criticar, dice que el Chiqui Tapia representa a las asociaciones civiles, o a las sociedades civiles, voy a decir sociedades porque asociaciones es una palabra muy difícil de decir. A ver, me gustaría saber, obviamente, desde la perspectiva de Carroza, qué es lo que representa para él una sociedad civil, porque cuando yo veo los clubes que están siendo
privilegiados en este sistema de Tapia, veo algo muy diferente a sociedades civiles. Yo no veo que Barracas Central sea una sociedad civil. Yo veo que eso se comporta como sociedad anónima. Yo lo que veo de Barracas es un club que termina construyendo su estadio no con la plata de los socios. Más que nada porque la cuota de los socios que se le cobra a los hinchas de Barracas Central, no está especificada en la base de datos, a diferencia del resto de los clubes. Entonces lo más probable es que Barracas, siendo el equipo del Chiquitapia, termine usando plata de la selección o plata de la propia asociación del fútbol argentino, por lo que se termina dando a entender de que Barracas es una filial, por así decirlo, del fútbol argentino, de la AFA. La AFA termina siendo como esa gerenciadora de Barracas. Riestra es un club que todo el tiempo hace jugadas de marketing en medio de los partidos, te hace debutar un streamer en medio de un partido como movimiento de marketing, te entrega alfajores a la gente como movimiento de marketing, que eso es respetable dentro de todo. En vez de tomar agua, toman Speed porque están haciendo representación de la marca. Esas cosas no son muy lejanas a un asado. O sea, que un streamer tenga que jugar a la pelota por una movida de marketing de la gestión de Riestra no es muy diferente, en mi opinión, al 9 de Qatar que pedía Macri. Con la diferencia de que el 9 de Qatar es un jugador profesional y Spring es un streamer, no es un jugador profesional. Y no tocó una pelota, literalmente, y jugó un segundo. Y lo único que conseguían con eso es que todo el mundo esté expectante de ese suceso. Un streamer jugando a la pelota. Cuando yo veo un torneo de 30 equipos en el cual entiendo perfectamente lo que dice Carroza, de que los clubes no van a votar en contra de sus intereses, es decir, que los clubes que están peleando el descenso, de alguna forma les conviene este formato donde no hay 10 descensos, pero también creo que rebajarlo o encasillarlo únicamente a poner 10 descensos, o sea, este torneo lleva mucho tiempo arreglarlo, tenés que poner 4 ascensos y 2 descensos, o poner 4 descensos y 2 ascensos. Entonces de a poco se va restando los números, hasta llegar a 20, que es lo que se vino haciendo hasta el 2020, hasta que vino la pandemia y volvieron los equipos de 30, los torneos de 30. Me parece que una cosa es defender las sociedades civiles, que yo defiendo personalmente como hincha de Racing, como club que ha sufrido una gerenciadora en su club, la cual nosotros mismos sacamos a patadas. También pienso en retrospectiva que todo esto que está pasando, al ver a Barracas y a Riestra y a Central Córdoba como clubes que terminan representando sociedades anónimas encubiertas, que representan negocios del Chiquitapia, de alguna forma lo que muchos no ven, que quieren que el gobierno nacional intervenga, es que esto termina exponiendo el fracaso de las sociedades anónimas. Barracas y Riestra, como clubes predominantes de un fútbol argentino empobrecido, representan el fracaso de un sistema que termina provocando que a la larga muchos clubes terminen funcionando así. Para mí, los clubes son de los socios, ya lo dije siempre esto. Ahora, también es una realidad, vos podés defender los clubes de los socios. Ahora, un torneo de 30 equipos, donde hay robos todos los partidos, donde son robos alevosos, no son robos tranquis, viste, chiquititas, son realmente jugadas alevosas. Ahora, por dar la espalda en un pasillo a Rosario Central, terminan modificando el estatuto de forma ilegítima para poder suspender de actividad deportiva al presidente, es decir, a Verón, y al mismo tiempo suspender a los jugadores del torneo. Claro, los jugadores ahora tienen que jugar contra Central Córdoba y posiblemente con Barracas. Obviamente es una cama a Estudiantes. Entonces, en un contexto normal, yo quiero que Estudiantes se vaya a la B, porque yo los detesto a Estudiantes. Pero acá tengo que defender a Estudiantes porque lo que están haciendo es completamente inmoral. Y yo personalmente tengo diferencias con el modelo de club que maneja Verón. Ahora, Verón es un tipo para mí más que respetable en un montón de cuestiones. Tiene un montón de valores muy formidables que está instalando en su club.
más allá de una gestión que quizás está más relacionada a Foster Gillett, lo cual obviamente no está bien en mi opinión. No está para nada bien traer a un empresario británico, estadounidense, a manejar los negociados y los traspasos de los jugadores. Para nada. Pero en este caso, yo tengo que defender a Verón, porque lo que le están haciendo a Estudiantes no es solamente una representación de una mala gestión deportiva. Es una cuestión amoral, inmoral lo que están haciendo. Es directamente fascismo en estado deportivo. No puedo estar de acuerdo con lo que están haciendo en el fútbol argentino, a pesar de que yo como hincha de Racing sufrí a Grondona durante mucho tiempo y Grondona nos hacía esto específicamente a nosotros. Ahora está pasando lo mismo que les pasaba a Racing con Grondona de forma generalizada a todos los clubes. Pero de alguna forma, si este video le llega a Pablo Carroza, que lo dudo sinceramente porque es un poco complicado, no me imagino a Pablo Carroza viendo un video mío, pero me gustaría sinceramente que haga un video argumentando, o un post o lo que sea, dando sus razones genuinas y específicas de por qué defiende al Chiqui Tapia. ¿Por qué considera que el Chiqui Tapia es un buen modelo a nivel política nacional? Me gustaría escuchar razones verídicas, porque si vos me decís para defender a las sociedades civiles, yo no creo que Tapia defienda a las sociedades civiles, más bien defiende sus propios negocios, que quizás se contraponen con los negocios de Milei, que quizás se contraponen con los negocios de Verón, puede ser, pero son negocios al fin de cuentas. Barraca Central es un negocio, Riestra es un negocio, Central Córdoba es un negocio, Independiente de Mendoza es un negocio, Deportivo Madryn es un negocio. Porque vos me podés decir, nadie vio los partidos de Deportivo Madryn como excusa para minimizar el hecho. La mayoría de las personas que son hinchas de equipos del ascenso jugaron contra Deportivo Madryn y saben perfectamente lo que es jugar contra Deportivo Madryn. Lo que le hicieron a Gimnasia de Jujuy no está bien. No está bien para nada, es una vergüenza lo que le hicieron. Y la verdad es que en este caso tengo que defender a los jugadores porque los jugadores están laburando. Ellos son laburantes, más allá de que cobren mucha plata por jugar a la pelotita. La mayoría de los futbolistas de este fútbol empobrecido no van a salvarse la vida por haber jugado en Deportivo Madryn, por haberse jugado en Gimnasia de Jujuy o en Morón. Entonces hay que entender las cosas, y si vos genuinamente defendés un modelo de sociedades civiles, tenés que defender un modelo de sociedades civiles que sean ejemplares, no un modelo de sociedades civiles donde estén todas quebradas. Y están quebradas, primero por la situación del país y segundo por la mala gestión de la AFA. Entonces, en este caso, me gustaría escuchar a Carroza que deje de minimizar todo esto que está pasando con Barracas, que lo cuente de una forma completamente trivial, como que le cobraron 2 penales a Barracas, y me termine argumentando por qué genuinamente piensa que el Chiqui Tapia es un buen modelo a seguir. Porque, lo vuelvo a decir, yo no considero que Carroza sea un mal tipo. Yo soy de los que piensan que para ser un buen periodista tenés que ser una buena persona. El periodista objeta en su rol valores. Valores que tiene como persona. Y los ejecuta como periodista en el mensaje que da. Y yo creo que Carroza da un mensaje bastante respetable con las apuestas deportivas, con causas que muchos no tocan y que él las termina tocando, como ya las que mencioné anteriormente. Entonces yo puedo dar fe de que Carroza no es un tipo que se vea en la necesidad de embarrarse de esta forma defendiendo algo que no termino de entender por qué lo defiende. Entonces invito a las personas que defienden a Tapia a empezar a explicar, más allá de lo que pueda representar el lado de Milei, por qué su lado realmente es el lado que la gente tiene que adoptar como el positivo, como el correcto. Porque hasta ahora no estoy encontrando razones, ni yo como hincha, ni nadie, que no sea de Barracas, de Riestra, de Madryn, de Sarmiento La Banda, de Central Córdoba. Entonces, desde un lugar del completo respeto, porque no me vas a escuchar faltando el respeto a nadie, porque yo no soy así, me gustaría escuchar realmente un video, porque no dijiste nada de cómo le robaron a San Lorenzo el otro día.
No decís nada de cómo le robaron a Morón en el ascenso, o cómo le robaron a Gimnasia de Jujuy. Y llega un punto que ya parece medio provocador lo que estás haciendo, de minimizar el hecho, de decir, no, yo no lo vi porque no soy periodista a las 24 horas. Sí, sos periodista a las 24 horas. En el momento que vos te pones el saco de periodista, sos periodista a las 24 horas. Porque si sos periodista a las 24 horas para defender causas que van en contra de tus intereses, entonces también tenés que ser periodista para ser objetivo y criticar algo que quizás no te convenga criticar. Porque ese es el rol del periodista. El periodista no tiene momento de descanso. En cualquier momento le puede llegar una información que vaya a favor o en contra de sus intereses. Y me parece que un periodista que no acepta ese rol, me parece que tiene que empezar a cuestionarse un poquito lo que está haciendo. O al menos tiene que entender por qué hay gente que lo cuestiona. Porque no puedes hablar únicamente de lo que te conviene. Azaro, por ejemplo, está completamente en contra de Milei y lo he escuchado muchísimas veces defender al fútbol argentino en contra de Tapia. Eso hay que hacer. Defender lo que hay que defender. Porque si vos defendés a los socios, entonces vas a tener que entender que la mayoría de los socios que van a la cancha critican al Chiqui Tapia. Por más que después no hagan marchas como supuestamente hacen en Twitter. Yo sé que la vida real no es Twitter, pero la vida real tampoco es YouTube o Instagram, en donde vos subís una historia minimizando lo que pasa con Barracas y después o bardeando jugadores de una forma completamente alevosa para después callarte la boca cuando uno te quiere cagar a trompadas. Y sí, alguno te va a querer cagar a trompadas. Cuando vos das un mensaje completamente antijugadorista, algún jugador se va a hinchar las pelotas y te va a querer pegar. Entonces ahí también aplica el hecho de la vida real no son las redes. Claramente la vida real no es Twitter. Y los tuiteros no lo van a entender nunca esto, porque viven de la interacción, como la mayoría de los periodistas, que viven de la interacción, no viven del mensaje. Por eso mismo es muy difícil combatir a Tapia, porque viven de la interacción, no viven de la convicción. Pero me gustaría que empiecen a ser un poquito más auténticos y un poco más coherentes con lo que defienden. Esto es todo.